Bienvenidas y bienvenidos a este webinario, nuestro primero en este trimestre de invierno del Centro de Estudios para México. Agradezco mucho su presencia y estamos aquí para una celebración de este libro que acaba de publicar Martin Van Delden. Y enseguida, antes de hacer las presentaciones, me gustaría hacer un reconocimiento a los pueblos originarios de estas partes. Entonces vamos a comenzar y lo voy a hacer en inglés. El webinario se va a realizar en español, pero esto lo voy a hacer en inglés. Este es el UCLA Land Acknowledgement. The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrieleño and Tombas people. Esto es algo que hacemos para realmente reconocer estas universidades públicas que estamos en terreno público que nos dio el Estado, reconocer que los pueblos originarios que estaban aquí. Pues bienvenidas y bienvenidos, y como decía al principio, estamos ahorita celebrando la publicación de este precioso libro que nos ha otorgado Martin Van Delden. Entonces voy a leer un poquito su biografía del autor. Martin realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y cursó la maestría en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Recibió su doctorado en literatura comparada de la Universidad de Columbia, Nueva York, acá en Estados Unidos. Ha sido profesor en New York University, Rice University y la Universidad del Sur de California. Desde el 2009 trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles, donde actualmente es director del Departamento de Español y Portugués. Es autor de los libros Carlos Fuentes, México y Modernidad, publicado por la misma imprenta de Vanderbilt en el 98. También es autor de Gunshots a the Fiesta, Literature and Politics in Latin America, también publicado por Vanderbilt University Press en el 98. Y Reality in Movements de Octavio Paz. Octavio Paz as Essayist and Public Intellectual, que se acaba de publicar el año pasado. Actualmente trabaja en un libro sobre polémicas literarias y culturales en el siglo XX en América Latina. Pero vamos a comenzar nuestro programa con nuestra comentadora que muy amablemente está con nosotros desde la Universidad Veracruzana. Ella es Malva Flores, quien nació en la Ciudad de México. Es poeta, ensayista y doctora en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 15 libros y su obra poética ha sido traducida a 7 lenguas. Sus libros de ensayos más recientes son Estrella de dos puntas, Octavio Paz y Carlos Fuentes, Crónica de una amistad, publicada por la editorial Ariel en el año 2020. Sombras en el campus, Bonilla Artigas Editores, publicada también en el año 2020. La culpa es por cantar, apuntes sobre poesía y poetas de hoy. Y también Viaje de vuelta, estampas de una revista, publicada por el Fondo de Cultura Económica, en una primera edición en el año 2011 y en su segunda edición en el 2016. El año pasado fue reconocida con los premios Javier Villarrutia de escritores para escritores y el Mazatlán de Literatura por Estrella de dos puntas. En el año 2006 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas por El ocaso de los poetas intelectuales. En 1999 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por Casa Nómada, y en 1991 el Premio de Poesía Joven Elías Nadino. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Letras Libres, donde funge además como editora de poesía, Literal Magazine y de la página electrónica Zona Paz. Y también
es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Qué gusto darte la bienvenida, Malva, a comentar esta obra de Martin. Vamos a comenzar contigo, con tus comentarios para que nos presentes el libro. Después le vamos a ceder el espacio a Martin y al final pues vamos a querer entrar en conversación con el público que nos acompaña. El piso es tuyo, Malva. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco enormemente la invitación a los organizadores y la presencia de quienes nos acompañan. Me alegra mucho estar hoy aquí con Martin, no solo porque vamos a platicar sobre su libro, central, pienso, para los interesados en la obra de Octavio Paz, sino porque tengo la oportunidad de expresar públicamente mi gratitud hacia él. Un agradecimiento que se remonta ya a 15 años, cuando una mañana de enero busqué en internet los datos de un profesor que había escrito un artículo que era vital para mi tesis de doctorado. Con mucha angustia, porque soy muy miedosa, le escribí al especialista rogándole que si tenía una copia digitalizada de su artículo me permitiera conocerla. Escribí como ir a una cita a ciegas, con el puro deseo en vilo, porque ya había hecho peticiones similares y no había obtenido respuesta. Para mi sorpresa, no solo me contestó el profesor de nombre extraño, luego supe que holandés, sino que sin conocerme, sin siquiera saber si yo era una persona que sabría aprovechar su ayuda, me mandó por correo físico no solo ese artículo, sino otros que había escrito y que me podían servir. Espero un día honrar ese gesto de enorme generosidad de Martin hace ya tanto tiempo. He comenzado con ese recuerdo porque el texto aquel que yo le pedí y que se llama Conjunciones y Disyunciones, la rivalidad entre vuelta y nexos, trataba de esas dos importantes revistas mexicanas del siglo pasado. En México, aún hoy, hablar de esas publicaciones es traer a cuento una disputa ideológica, política y literaria, muchas veces encarnizada, y cuya pasión no nos permite a quienes estábamos y quienes estamos interesados en esa historia ver con claridad y sin arrebatos el desarrollo de los acontecimientos, las razones de su existencia y todos los detalles que nos permitirían observar un fenómeno con pasión, sí, pero sobre todo con claridad. Recuerdo perfectamente que cuando leí el texto de Martin, me sorprendió muchísimo el tono ecuánime, sensato, con el que iba explicando uno a uno varios de los equívocos que rodean la interpretación de las conexiones entre estas dos revistas. Debo aclarar que mi doctorado era sobre la revista de Octavio Paz, Vuelta, de modo que algunas conclusiones de Martin no me gustaron tanto. Yo quería sangre y fuego. Ahí solo había pruebas de algo que yo no deseaba escuchar. En algún momento, Vuelta no había sido tan distinta de Nexos. No hay insulto más cruel que la pura verdad. Contra un disparo de verdad no hay defensa posible, dice el poeta Gabriel Said. La verdad nos duele. No queremos escucharla, pero la verdad siempre abre una vereda para mostrársenos transparente, aunque pasen muchos años. A propósito de eso, pienso ahora en la correspondencia de Octavio Paz a Elena Garro, recientemente publicada. En su prólogo, Guillermo Sheridan ha dejado claro, lo cito, que solo una mente confundida cambia la obra de un autor por su biografía. Fin de cita. Pienso que no debemos confundirlos y no obstante, hemos pervertido la historia personal. Hemos leído con anteojeras ideológicas. Olvidamos el tiempo, la circunstancia y el contexto de los escritores a quienes preferimos juzgar antes que entender. El caso de Octavio Paz es ejemplar. Desde joven fue expuesto a la injuria, la mentira y las acusaciones falsas. Recientemente, por cierto, se ha encontrado ya un artículo del filósofo Samuel Ramos, a quien supuestamente Paz había plagiado. En dicho texto, Ramos analiza con todo rigor el laberinto de la soledad, sin que en su
escrito exista sombra alguna de reclamo sobre el pretendido plagio. Sobre el laberinto de la soledad, Marten escribe mucho en su volumen. Y me alegra porque creo que es fundamental en la obra del poeta, no solo porque haya sido el primero de sus ensayos largos, sino porque en él encontramos muchos de los resortes de sus convicciones más duraderas y podemos verlo como la semilla o la raíz de un árbol de ideas, palabras, pensamientos, tan frondoso como el árbol de Nim, bajo cuya sombra se casó Octavio Paz con María José Tramini en la India. Esa fue la temporada más feliz y más creativa de su existencia, y en ella el poeta no solo se renovó personal e intelectualmente hablando, sino que pudo ver, como bien advierte Marten, los horrores de la sociedad occidental, particularmente el egoísmo y el individualismo de una sociedad que, a diferencia de la India, basaba su modernidad en un proceso obsesivo y constante de cambio. Volviendo al laberinto, puedo equivocarme, pero creo que solo en el capítulo que Marten dedica a la importancia que la India ocupó en el pensamiento del poeta, o en el que atiende el desarrollo de sus ideas poéticas, no lo menciona. Desde que apareció, el libro de Paz ha sido materia de polémica e incluso hoy es objeto de disputa ideológica, pues recibe críticas y juicios malintencionados de personas que no lo leyeron bien, lo hicieron de manera sesgada o creyeron importante señalar, porque así conviene a sus intereses académicos, pero también políticos, que Paz era un racista. Marten devuelve al Pachuco, figura a quien el poeta le dedica un capítulo importante del laberinto, a su condición original. Y Marten tiene el talento para leer la enorme empatía que el poeta siente por ese personaje que tanto se parece a sí mismo. Un rebelde instintivo y espontáneo que no respalda ningún programa político. Eso no es un problema para Paz. Eso lo advierte también Marten con mucha claridad, pues al poeta la ideología que supone la existencia de los programas políticos siempre le pareció una forma de alienación. Sin embargo, la precariedad intelectual de nuestros días nos obliga a vivir en el mundo de las explicaciones y de las disculpas. En ese espacio de lapidación perpetua en el que se ha convertido la vida pública, la literaria y la crítica, en ese sitio, digo, lleno de confusiones, olvidos y mentiras intencionales, el libro de Marten se abre a nuestros ojos como un ejemplo de higiene intelectual. Esos términos tan queridos por Paz y que pocos pueden presumir. Reality in Movement resulta entonces, sin aspavientos, pero con pruebas, uno de los más importantes ejercicios de aclaración histórica para el campo de la literatura mexicana e hispanoamericana, pero también, sobre todo, para la cultura de una nación, la mía, atravesada desde hace ya muchos años y hoy más que nunca por la ceguera ideológica. Por eso, y aunque siempre podremos ver en Paz a un rebelde, e incluso como un temprano admirador de la revolución o de ciertas utopías relacionadas con ella, es importante observar cómo va cambiando sus ideas al respecto en el transcurso de su vida. En el capítulo titulado justamente Revolución, Marten se dedica a seguir ese itinerario, crucial para entender el desarrollo del pensamiento del poeta, que en tantas ocasiones insistió en que las revoluciones del siglo XX y las ideologías que le dieron sustento actuaron como un sustituto de la religión. Yo me pregunto si hoy no ocurre lo mismo con los movimientos populistas de derecha o de izquierda que azotan al mundo. ¿Acaso no es forzoso hoy también, sobre todo hoy, criticar a las utopías? Parece que la crítica nunca ha sido nuestro fuerte. En una carta inédita de Paz al poeta Tomás Segovia, expedida en Cambridge, Massachusetts, el 5 de junio de 1972, el poeta le comentaba a Segovia que en México no había crítica, lo cito, porque no solo no se nos ha enseñado a pensar, sino tampoco a decir lo que pensamos.
Oscilamos entre el silencio y el insulto porque alternativamente nos mueven el miedo y la envidia. Pienso que Paz describe con exactitud nuestros mayores defectos en la vida pública y en la privada también. Tal vez allí se encuentra una de las razones, jamás admitida por sus detractores, del encono que Paz ha suscitado. Lo cierto es que hay otro más importante aún y que lo reúne con Orwell, pues el poeta siempre dijo lo que nadie quería oír. Justo en ese sentido, hay algo que impulsa el libro que hoy comentamos y que en estos tiempos lo hace singular. Dice Marten en su introducción que no lo animó el deseo de realizar una hagiografía del poeta. Por supuesto, no lo es, y basta un solo ejemplo, la declaración objetiva de que el apoyo de Octavio Paz al presidente Carlos Salinas de Gortari al inicio de su gobierno fue una ayuda importante para un presidente cuya legitimidad estaba en entredicho. Un apoyo, por cierto, que le costó a Paz el último clavo ardiente en el ataúd donde lo han confinado quienes prefieren usufructuar su imagen que leerlo. El de conservador a ultranza o más risible aún, el de neoliberal, término que ahora se usa para descalificar a cualquiera. No obstante, nuestro crítico insiste en que así como la hagiografía no es su propósito, no le interesa tampoco asumir el estilo agresivo de la descalificación que ha transformado a nuestra crítica cultural y literaria más en una forma de la denuncia que de la crítica. Yo añadiría que esa transformación ha ido más lejos y se ha convertido en un proceso de tinte judicial que ha olvidado la argumentación documentada. Que hoy alguien, en este caso Marten, se atreva a decirnos con las pruebas en la mano, es decir, con la lectura atenta y sin prejuicios, que nosotros hemos leído mal, es una rareza y una valentía crítica que celebro. De los 10 ensayos que componen el libro, tal vez sean 3 los que más polémica provoquen. En primer término, el que se dedica a mostrar la relación de Paz con la izquierda, relación que, sugiere Marten, ha sido vista a través de 2 únicas lentes, el Paz bueno, de izquierda, y el Paz malo, que abandonó sus creencias juveniles para volverse un hombre de derecha. Asimismo, el capítulo titulado Conservatism, donde Marten muestra que el poeta no fue nunca el conservador que suponen, que su relación con el Partido Revolucionario Institucional, el partido que durante 70 años gobernó a México, o el conservador Partido Acción Nacional, fue una relación crítica. Aunque Paz admitió la posibilidad de que este último partido tuviera una participación importante en la transición democrática, pese a los muchos errores que veía en su programa político. Su negativa al control de la natalidad o a la legalización del aborto, asuntos que el poeta siempre defendió, entre otros. El tercero de estos 3 importantes ensayos es en el que se aborda el feminismo de Paz. Marten se toma la molestia de seguir y refutar con pruebas en la obra de Paz las múltiples y erróneas lecturas que se han hecho de la obra del poeta, particularmente del Laberinto de la Soledad, lecturas que han atribuido a Paz expresiones misóginas que el propio Paz combatía y denunciaba. Pero la gente ya no sabe leer. No entiende de metáforas, no comprende el lenguaje literario, o más bien, creo yo, no quiere y no le conviene leer bien. Algo similar ha sucedido con la idea que se tiene de Paz como un agentillo del imperialismo, según calificó Fidel Castro a los intelectuales que denunciaron sus atropellos contra escritores a principios de los años 70. La relación de Paz con los Estados Unidos fue siempre difícil, una especie de admiración y odio que lo identifica con millones de mexicanos, aunque no nos guste que eso se diga. Marten prefiere calificar a esa relación de paradójica. La analiza
así también como los ensayos que produjo, primero en los años 40 y más tarde en los 70, y nos muestra la evidente importancia que supone para el desarrollo de las ideas del poeta alrededor de la modernidad. Me importa ahora mostrar una cosa más. Martin despliega un arco desde su primer capítulo, dedicado al rebelde, hasta el último, llamado Paz como personaje literario. Y aunque no lo declare explícitamente, va construyendo la imagen de un carácter, atendiendo a los resortes de un hombre de múltiples aristas. Por eso resulta muy interesante el ensayo que dedica a la influencia del psicoanálisis en general y de Freud en particular en la obra del poeta, asunto pocas veces abordado de manera tan clara por la crítica y que parte del reconocimiento de la tremenda obsesión de Paz por entender la identidad no solo del mexicano, sino en su transcurso la de él mismo. Del laberinto hasta la llama doble, 2 títulos de Paz, podemos rastrear esta particularidad de la mano de Martin, tomando en cuenta sobre todo la dimensión del mito en la obra del poeta. Llego al final del libro, donde nuestro crítico sigue los pasos de Paz como protagonista de múltiples obras narrativas y gracias a su investigación observamos los varios rostros que le han impuesto a Paz desde Carlos Fuentes hasta Héctor Abad Faciolince o Fernando Vallejo, pasando por José Bianco, Bolaño o Elena Garro, por mencionar solo algunos de los varios narradores que vieron en la figura de Paz algún aspecto o varios de ellos, por lo general, caricaturizables. Pero el poeta no fue solo, naturalmente, un personaje literario, y sí un intelectual que transitó los caminos de la rebeldía desde muy joven, como ya lo hemos visto. Es y no es curioso que a un rebelde se le haya pretendido sujetar al convertirlo en personaje literario. Y digo pretender, creyendo que Martin estará de acuerdo conmigo, porque su libro se llama nada menos La realidad en movimiento. Me encanta que haya elegido ese título, no solo porque celebra una frase de Paz donde el poeta establece en corriente alterna que el fragmento es esta realidad en movimiento que vivimos y que somos. Más que una semilla, el fragmento es una partícula errante que solo se define frente a otras partículas. No es nada sino es una relación. Aquí acaba Paz. Entonces, me emociona sobre todo porque el título es una descripción cumplida del alma del poeta, amarrada a la tierra pero en perpetua ebullición. Una partícula, sí, pero una partícula que solo se define frente a las otras. Ese título es también un recordatorio de que su obra sigue viva y moviéndose aún entre nosotros. Hay algo todavía más importante que el título del libro nos sugiere y su contenido nos confirma. Martin no se queda con un solo Paz, con un solo momento del poeta, porque no hay un Paz único, inamovible, eterno. Paz es uno y es muchos. Y como todos los seres humanos, cambia, se contradice, se equivoca, ofrece disculpas, revisa constantemente sus propias concepciones y certezas, las pone en duda, elige. Ese es, a mi juicio, uno de los más importantes aciertos del libro. Observar a Paz en su ebullición, seguir sus pasos, no quedarse con el héroe ni con el villano, sino con el hombre que no conoció la pausa y cuya libertad fue concebida también como un movimiento. Ese, cito a Paz, movimiento de la conciencia que nos lleva a pronunciar 2 monosílabos, ¿sí o no? Fin de la cita. ¿Y no es la poesía en movimiento la forma más cumplida de la realidad? Poesía en movimiento, realidad en movimiento, sílabas hermanas, diría quizá el poeta. Justamente sobre los ensayos de Paz acerca de la poesía, existe en este libro un capítulo que concentra su atención en un asunto central para la vida y para el trabajo de nuestro poeta, la autonomía de la poesía, la certeza de que ella es un organismo vivo al que Paz le dedica muchas horas de atención y lo observa,
bien dice Martin, desde el privilegiado lugar de las metáforas biológicas. Porque ¿de qué otro modo podríamos hablar de la poesía si no es desde la convicción de su vivacidad, de su identidad como un ser independiente, que además es una forma de comunión con el otro, con los otros todos que nosotros somos, según dice un verso de Paz? Así, Martin analiza el camino del poeta en su defensa de la poesía, tanto como en su deseo de hacernos partícipes de la fraternidad que ella convoca. La literatura no salva al mundo, al menos lo hace visible, dijo Octavio Paz en el primer editorial de su última revista, Vuelta. Al respecto, me gusta pensar que existen dos modos de la crítica, la que también puede hacer visible al mundo y aquella que lo oculta bajo los ropajes de lo que ideológicamente hablando nos conviene advertir según la moda. Afortunadamente para nosotros, afortunadamente para la verdad, el libro de Martin pertenece al primero de esos dos modos de la crítica y nos permite hacer lo que hoy parece tan difícil, ver. Enhorabuena, Martin. Muchas gracias. Muchas gracias, Malva. Y vamos a darle entonces el piso a Martin. Adelante, Martin. Bien, bueno, antes que nada quiero agradecer a mi colega Gaspar Rivera Salgado la organización de este evento, también a Ariadne Arreda, que está behind the scenes, ¿no? Organizando todo, ayudó muchísimo con la publicidad y por supuesto quiero también agradecer a Rubén Hernández León, colega mexicanista y director del Instituto Latinoamericano, que también auspicia este evento. Y por supuesto quiero agradecer enormemente a Malva su muy generosa presentación. En los últimos días yo también estaba tratando de recordar exactamente cuándo entramos en contacto y también había determinado que fue hace aproximadamente 15 años, como decías, cuando yo todavía vivía en Houston y cuando me llegó esta grata sorpresa, porque parece que tú te sorprendiste por mi reacción tan inmediata, pero yo me sorprendí un poco de recibir ese correo de una persona desconocida en México que se interesaba por mis trabajos sobre Octavio Paz. Y bueno, quiero reconocer también el enorme valor que ha tenido para mí la lectura de tus muchos trabajos sobre el mismo tema. Trabajamos temas parecidos o trabajamos los mismos temas. Quiero reconocer aquí la importancia de tu libro sobre la revista Vuelta y también tu libro sobre la amistad entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, que salió hace año y medio. Tuve el gran gusto de escribir una reseña de ese libro, que además de ofrecer un retrato fascinante de la relación de esas dos figuras capitales de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, también ofrece como una reconstrucción de toda la historia cultural de esa época. Un gran libro. Bueno, agradezco muchísimo los comentarios, las observaciones. Voy a responder a algunos de tus puntos y aprovechar para desarrollar o presentar algunas ideas que yo exploro en mi libro para la gente, para el público que a lo mejor no ha leído el libro. Pero antes que nada, también quería mencionar, para dar una idea de cómo he enfocado este tema tan fascinante y tan grande y complejo, quería mencionar un comentario o citar un comentario que apareció en el Facebook, hablando de Facebook, Nalva y yo hablábamos de Facebook antes de empezar la sesión, un comentario en Facebook de la revista Letras Libres. Yo no sé quién escribió el comentario, quién lo puso, pero sentí que
el comentario me abría los ojos a un aspecto de mi libro que yo mismo no había entendido del todo, que no pasa muy frecuentemente. Mi experiencia es que muchas veces las reseñas pues dan una versión un poco distorsionada, incluso cuando son reseñas favorables, uno siente que uno no se reconoce del todo en lo que dicen, pero en este breve comentario creo que la persona captó muy bien lo que hice en este libro. Y cito este breve comentario, dice que mi libro presenta nuevamente a Paz como el protagonista intelectual más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero lo hace subrayando los puntos de conflicto de su obra, ahí donde su pensamiento afirma, duda, concluye y vuelve a interrogarse. Me pareció magnífico porque es exactamente lo que quise hacer, de captar un elemento un poco zigzagueante, para decirlo de algún modo. Me parece que hay una tendencia a querer presentar un Paz homogéneo, un Paz que tenía ciertas ideas al principio de su carrera y las mantuvo hasta el final, presentarle como una especie de héroe intelectual por su consistencia. Yo creo que sí hay continuidad en su pensamiento, pero también si uno presta una atención detallada a los textos, hay esos elementos de duda donde él modifica su pensamiento o se contradice, donde aparece ese elemento que acabo de llamar zigzagueante. Bueno, en preparación para la sesión de hoy, no sabía muy bien cómo prepararme, porque releer mi propio libro no tendría mucho sentido, porque ya debería conocerlo. Entonces decidí releer algunos ensayos de Octavio Paz. Uno de los que releí es un ensayo que escribió en 1980 sobre José Ortega y Gasset. Y ahí encontré algunos elementos que me van a apoyar y ayudar en esta breve presentación. En primer lugar, él abre el ensayo hablando del entusiasmo y el temor que siente al empezar a escribir sobre Ortega y Gasset. Y es exactamente así como yo me siento siempre cuando me acerco a Paz. Entusiasmo por la increíble riqueza y variedad de su pensamiento. Una de las cosas que trato de hacer en mi libro es captar y acercarme a la gran gama de temas que él trató en su obra. Y en realidad me he quedado corto, porque el libro podría haber sido el doble en extensión, ¿no? Agregando otros temas sobre los que escribió. Entonces, entusiasmo y un poco de temor también, y acabo de explicar por qué el temor. Paz habla del hecho de que siente temor al acercarse a la obra de Ortega y Gasset porque es imposible captarlo en un breve ensayo. Pues así me siento yo también, imposible captar, ¿no?, la profundidad y la gran variedad de la obra de Octavio Paz en unas breves palabras. Incluso no lo logré en un libro de más de 300 páginas. Hay otra cosa que comenta Paz en este ensayo sobre Ortega y Gasset que me llamó la atención, que comenta en algún momento de su texto que para él, cuando empezó a leer la obra de Ortega y Gasset, lo compara dice que era como un placer físico, como caminar por un bosque o nadar. Y cuando yo leo a Paz, también tengo muchas veces ese sentimiento, ¿no?, de que es casi la seducción de su estilo, la elegancia de su pensamiento es tal que es casi como un placer físico. Bueno, el último punto del ensayo de Paz sobre Ortega que quiero mencionar es que ofrece una breve definición del género del ensayo, del cual Ortega fue un maestro y Paz, por supuesto, también. Y dice que el ensayo, menciono solamente uno de los muchos puntos que hace sobre el género del ensayo, que el ensayo siempre contiene una gota de duda.
O sea, no es un texto que expresa un dogma o que desarrolla un punto, una perspectiva fija e incambiable sobre un tema, sino que es un tipo de texto en que se exploran los temas y donde siempre se incluye lo que él llama esta gota de duda. Bueno, pasando ahora a mi libro, quería reaccionar a algunas de las observaciones muy generosas, demasiado generosas seguramente de Malva. En primer lugar, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice y comparto un poco la sorpresa por el encono que siempre ha suscitado Octavio Paz y que sigue suscitando. Y voy a dar un ejemplo muy interesante. Recientemente he estado leyendo la obra muy interesante y muy rica de Guadalupe Nettel, quien escribió un libro sobre Octavio Paz, que fue su tesis doctoral, si no me equivoco. Y en su novela, El cuerpo en que nací, excelente novela, aparece una escena, es una novela autobiográfica, aparece una escena cuando la autora, la narradora, es una mujer joven, no recuerdo exactamente qué edad tiene en ese momento, quizás 17 años, o quizás menos, y está viviendo en Aix-en-Provence, en Francia, porque su madre está haciendo un doctorado en la universidad, en esa ciudad. Y hay un festival cultural en la ciudad a la que acude Octavio Paz para dar una lectura de su poesía. Y la autora y su madre tienen la oportunidad de asistir a la lectura y ella después escribe que se quedó tan fascinada por la poesía de Octavio Paz que le hizo recordar, después de muchos años de estar viviendo en Francia, le hizo recordar su identidad como mexicana, y ahí escribe que en ese momento toma la decisión de que si va a ser escritora, que escribirá en español. O sea, Octavio Paz ahí en esa novela ocupa un lugar, y esta novela se publicó como hace 10 años, ocupa un lugar central, ¿no? En el descubrimiento de la narradora de su propia identidad como mexicana y del descubrimiento de su vocación como escritora. Ahora bien, hace poco encontré una entrevista con la misma autora del año pasado, del 2021, en la revista El País, donde le preguntan, ¿y por qué escribiste un libro sobre Octavio Paz? Y en vez de decir, bueno, escribí un libro sobre Octavio Paz porque me fascinó su obra o porque me ayudó a descubrir mi identidad como mexicana o porque me ayudó a descubrir mi vocación como escritora en lengua española. Dice, bueno, escribí sobre Octavio Paz porque en los años 90 era una especie de cacique cultural quien decidía quién publicaba en México, y yo quería pues profundizar más en esas luces y sombras. Y yo me preguntaba entonces, ¿por qué presentarlo de un modo tan negativo de repente cuando su libro no tiene ese acercamiento negativo a la obra de Paz? Así que en vez de recordar el papel que tuvo Paz en su propia trayectoria literaria, en vez de reiterar los argumentos de su libro, que son bastante favorables a Paz, ahora de repente repite a lo que a mí me parece que son estereotipos sobre Paz como cacique cultural. Por supuesto que no niego que tuvo un papel dominante en la cultura de su época, pero me parece extremadamente exagerado decir que él decidía quién publicaba y quién no publicaba. A lo mejor en su revista, pero había muchas otras revistas y muchos otros canales para la publicación en esa época. Y para mí lo que eso revela es como una persona quien ha escrito de una forma favorable sobre Paz, de repente en algún momento, por alguna razón, empieza a expresar esta especie de imagen o propagar esta imagen tan negativa que sigue existiendo de Paz en la cultura mexicana y
y en otras partes también. Bueno, en relación con los capítulos de mi libro que comentó Malva, le agradezco mucho los comentarios sobre mi capítulo El Rebelde, que es el primer capítulo, donde creo que mi mayor contribución es ofrecer una lectura nueva y distinta de la figura del pachuco. Por lo general, y yo tengo en una nota a pie de página, ¿no?, toda la evidencia para respaldar esa observación. Cito a múltiples críticos que todos concuerdan en que la representación que ofrece Paz de la figura del pachuco es negativa, peyorativa, es casi como un insulto. Pues al contrario, a mí me parece que situando el retrato del pachuco en el contexto de la obra, El laberinto de la soledad, situando la figura en el contexto también de la cultura de la época, del momento en que Paz escribe su obra, su libro, El laberinto de la soledad. Estamos a finales de los años 40 y hay toda una fascinación con la figura del rebelde que se ve en libros como los de Albert Camus, L'Homme Révolté, o de Colin Wilson, The Outsider. Yo creo que Paz participa en esa corriente. Y también viendo algunos de los aspectos de su propia biografía, de su experiencia en Estados Unidos, lo que Paz dijo después, porque él regresa frecuentemente al tema del laberinto de la soledad en entrevistas o en ensayos de hasta 40 años después, donde él habla de su identificación, de la identificación que sentía con la figura del pachuco cuando llegó a California a finales de 1943. Entonces, mi propuesta es en realidad que Paz se siente muy cerca de la figura del pachuco, que se identifica con el pachuco y que además el pachuco representa no solamente la identidad mexicana, sino que también representa rasgos de lo que Paz considera la identidad humana en general. O sea, yo concluyo esa parte del capítulo sugiriendo que para Paz todos somos pachucos, porque todos compartimos esa experiencia que él describe de una forma tan penetrante de orfandad, de sentimiento de abandono o sentimiento de estar desconectado del mundo. Y ahí también quisiera agregar una cosa que no menciono en el libro, un recuerdo que tengo de una entrevista que dio Octavio Paz en el 92nd Street Y en el otoño de 1990, que es cuando gana el premio Nobel, una entrevista con Alfred McAdam, donde explica que El laberinto de la soledad empezó como una novela. Él empezó a escribir una novela en finales de los años 30, principios de los 40, y que esa novela pues no la pudo terminar, no logró escribirla. Menciona también en esa entrevista, que fue publicada después en el Paris Review, que escribía la novela bajo la influencia de D.H. Lawrence, a quien leía mucho en esa época. No dice nada de la figura del pachuco, pero sí dice que en vez de la novela escribió El laberinto de la soledad. Eso lo que me sugiere es que al pachuco hay que verlo como un personaje literario, un personaje de una novela que nunca se escribió, pero que fue transportada en cierto sentido al ensayo. Y un personaje literario siempre es, o en las mejores novelas por lo menos, es una figura compleja, es una figura con luces y sombras, es una figura no necesariamente con rasgos exclusivamente positivos, sino que tiene lados negativos también. Serían las características de un personaje literario complejo. Y creo que ese trasfondo nos ayuda a entender también cómo Paz concibió a esta figura y la integró a su reflexión sobre la identidad mexicana en El laberinto de la soledad.
¿Qué más iba a comentar? Bueno, Paz y la izquierda, también Malva mencionó ese aspecto de la obra que yo comento, y creo que mi postura, también muy bien resumida por Malva, es que por supuesto Paz cambió en el transcurso de su carrera. Empezó como una figura muy cercana al comunismo en los años 30, aunque nunca se afilió al partido, pero simpatizaba con los movimientos comunistas, y que se fue alejando poco a poco. Y lo que yo trato de hacer, entre otras cosas, es identificar algunos momentos claves en esa trayectoria, como fue, por ejemplo, el episodio en torno a David Rousset en París, a finales de los años 40, cuando Rousset, quien había sobrevivido a los campos de concentración nazi, escribió un libro denunciando la existencia de campos de concentración en la Unión Soviética. Y Paz se interesó mucho por esa revelación, y de hecho juntó documentos relacionados con la polémica que la revelación suscitó y los publicó en la revista Sur, pero su postura fue muy distinta a la de intelectuales del medio intelectual francés como Jean-Paul Sartre, quienes en vez de denunciar a la Unión Soviética por albergar campos de concentración, decidieron denunciar a David Rousset. Pero lo interesante en ese momento es que Octavio Paz concluye diciendo que la existencia de campos de concentración en la Unión Soviética no es una razón para denunciar el socialismo, o sea que mantiene su fe en el socialismo en ese momento, y se trataría de una especie de degeneración que se produce en la Unión Soviética del ideal socialista. Pues poco a poco él se va alejando del ideal socialista, sobre todo en los años 70, con su lectura del Gulag, del archipiélago Gulag de Alejandro Solzhenitsyn. Sin embargo, lo que yo subrayo es que hasta el final, a pesar de esas críticas a las sociedades comunistas, él sigue manteniendo una cercanía con los ideales socialistas. Yo diría que en los años 80, y ahí también incluyo algunas citas, él simpatizaba sobre todo con los políticos socialistas de España, como Felipe González. Él celebró la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de 1982, si no me equivoco. Celebró la victoria de Mitterrand. O sea, me parece equivocado a la luz de ese tipo de manifestaciones de paz en esa época, pensar que se había convertido en un derechista. Y otra cosa es que incluso hasta los años 90, cuando ya empieza a apoyar al presidente Salinas, que en efecto me parece que fue uno de sus grandes errores, una de las cosas que critico en el libro, pero que incluso en esa época, al lado de defensas del libre mercado y de las reformas que está haciendo Salinas en esa época, incluye denuncias al sistema capitalista. O sea que su posición es mucho más compleja y quizás incluso contradictoria, pero más compleja de lo que muchos comentaristas reconocen. Él mantiene esa visión del capitalismo como algo básicamente malo para el espíritu, ¿no? Es una crítica más espiritual quizás que concretamente económica, pero continúa repitiendo ese tipo de críticas hasta el final de su carrera. Entonces, de nuevo, me parece, y ahí estoy completamente de acuerdo con Malva, que describirlo como conservador o aún peor, neoliberal, creo que es una simplificación. Y eso también se refleja en los debates que hubo en 1990, cuando él organiza un gran encuentro de intelectuales de distintas partes del mundo, después de la caída del muro de Berlín,
pues ahí participan muchos intelectuales socialistas o socialdemócratas como Irving Howe de Estados Unidos, Cornelius Castoriadis, y él les daba un espacio a estos pensadores para participar en este encuentro. Bueno, creo que se me acaba el tiempo porque también queremos dejar un espacio para preguntas adicionales de Malva o preguntas del público sobre la presentación de Malva o sobre mi libro. Gracias, Martin. Excelente. Pues no sé, vamos a pasar a quizá un intercambio, pero quisiera invitar al público a que nos escriban sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que pueden ver ahí en Facebook. Por favor, háganoslo llegar. Y vamos a iniciar quizá con una reacción de Malva a los comentarios de Martin mientras esperamos a preguntas del público. Adelante, Malva. ¿Alguna reacción a los comentarios de Martin? No, es difícil reaccionar salvajemente como acostumbro reaccionar yo, porque Martin es un caballero, siempre lo ha sido, y por supuesto que estoy de acuerdo con él, pero recuerdo particularmente en el caso del Laberinto que de veras me encantó toda la manera en que despliega la historia del Laberinto en distintos capítulos y en distintos momentos de su libro, porque si uno ahora puede afortunadamente leer la correspondencia entre Paz y Elena Garro, va a ver la enorme empatía y angustia que le produce a Paz la existencia de los braceros, de los pachucos, de todo eso. Hay un momento en el que dice, están literalmente desamparados, y lo escribe con mayúsculas todas en la carta. Y además, él estaba profundamente solo, entonces a mí me sorprende mucho que la gente no sea capaz de entender un proceso literario, una historia que además nos sigue importando a todos nosotros y nos compete aún. La forma en la que Paz describe al mexicano, pero la forma en la que describe la soledad de los seres humanos, sigue siendo actual para todos nosotros. Los que nos sentimos solos, los que están muy acompañados, pues no. Pero hay algunos que nos sentimos solos en el mundo, o que sentimos que hay como una fractura del alma. Y creo que en ese sentido el libro de Paz nos sigue diciendo cosas todavía. Ahora, con respecto a que haya muchas personas que un día querían a Paz y otro día ya lo odiaron, bueno, pues de eso estamos en México hasta aquí. Son muchos, son legión, y no voy a hablar de eso, pero yo quería preguntarle a Martín algo que no dije porque no tuve la capacidad para entenderlo con cabalidad, y que me importa mucho y que es raro. Yo sentí, y si me equivoqué, pues ahorita me dices, Malva, te equivocaste, y pues tan. Yo sentí que en casi todos los capítulos hablabas de cierta religiosidad de Paz, una religiosidad extraña, digo, porque Paz era ateo, y si le da un ataque ahorita donde estés, y digo yo que no lo era, pero tú vas marcando en casi todos los capítulos, hablas de ese aspecto que era tan importante para Paz, aunque él no fuera un católico o un religioso, pero a mí me hubiera gustado que hubieras hecho ese capítulo para que me dijeras muchas cosas que me importan. ¿Qué piensas? Es una excelente pregunta. Creo que has identificado o reconocido un hilo que está presente y que yo tuve también presente, a lo mejor no de una forma suficientemente explícita, mientras trabajaba en el libro. Para dar un ejemplo, en El laberinto de la soledad, el libro está lleno de conceptos religiosos. De hecho, una crítica francesa, Annick Lampérière, hace mucho, en un libro que salió en los años 90, hizo un estudio de los registros semánticos muy detallado en El laberinto de la soledad, y descubrió, entonces, contando palabras, o sea, contaba palabras, identificaba palabras relacionadas con el tema de la nación,
con el tema de la religión y con otros temas. Y descubrió que las palabras vinculadas con el tema de la nación son las que aparecen con mayor frecuencia y después las palabras relacionadas con el tema de la religión o de lo sagrado. Entonces creo que en efecto existe ese elemento de pensamiento religioso o temática religiosa en la obra de Paz. Incluso si hablamos de la figura, para regresar a la figura del Pachuco, yo demuestro en mi libro que una de las formas en que Paz universaliza la experiencia del Pachuco es vinculándolo con la historia, una visión cristiana de la vida. Empieza a hablar de pecado y redención. Obviamente son conceptos cristianos que sirven para elevar a la figura del Pachuco y para darle una importancia dentro del contexto de una gran narración dentro de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, más adelante también en el capítulo sobre el conservadurismo, hablo de la un poco sorprendente defensa que Octavio Paz hace de la época colonial y que también tiene que ver con la religión, porque según él, la iglesia, la implantación o la imposición del catolicismo en México, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, porque él siempre está comparando, ¿no?, con Estados Unidos, dice que en Estados Unidos las poblaciones indígenas básicamente fueron excluidas y exterminadas, mientras que en México lo que ocurre es que las poblaciones indígenas son incluidas, aunque sea a la base de la pirámide social. Ahora estoy citando literalmente del laberinto, por lo menos tenían un lugar. Y eso también, por supuesto, se puede leer como una especie de defensa del papel del catolicismo en la historia de México. Así que creo que en efecto que está presente, ¿no?, esa temática en varios capítulos de mi libro. Creo que es un aspecto muy importante de la obra de Paz, aunque él decía que era ateo y decía pero que decía que el catolicismo era parte de su herencia cultural, de la que él no podía distanciarse. Y es por eso que creo que esos motivos aparecen con tanta frecuencia en su obra. Pero estoy traduciendo mi libro al español. Espero poder terminar la traducción pronto y podría agregarle algún capítulo, ¿no? Ese sería magnífico. Hacer una versión revisada y expandida. Bueno, ojo, Martín está pidiendo ahí una lista de deseos, a ver qué capítulos quieren ver en esa revisión. Pero vamos a proceder. Hay varias preguntas que nos hacen las personas participando. Aquí vamos a comenzar con esta pregunta de la colega Verónica Cortines, que dice: me sorprende que ninguno de los dos haya destacado el capítulo sobre feminismo, sobre todo en este momento histórico del Me Too. Pueden comentarlo. Primero a Martín y luego a Malva. Adelante. Sí, claro que sí. Bueno, Malva sí lo comentó el capítulo sobre el feminismo. Y yo con mucho gusto pues daré un muy breve resumen, no tengo mucho tiempo, de lo que postulo en ese capítulo. Creo que seguramente es uno de los capítulos más controversiales de mi libro, pero lo que yo propongo es, a diferencia de las críticas feministas que han retratado a Paz, sobre todo en base a lecturas del Laberinto de la Soledad, como un sexista y un misógino, lo que yo trato de demostrar es que él, en el transcurso de toda su carrera, tenía simpatía y apoyaba los movimientos feministas. Al principio del capítulo tengo una serie de citas que empiezan en los años 60, ¿no?, de Corriente Alterna, y después años 70, El Ogro, libros de los años 80, 90, donde repite constantemente lo mismo, que es que el feminismo es una de las grandes transformaciones de la época y que él piensa que es
la mayor transformación, ¿no? En medio tenemos que pensar, está escribiendo los años 60, 70, que son años de muchas rebeliones, transformaciones sociales y culturales, y él identifica repetidamente el feminismo como la transformación más importante. Y al final también en los últimos textos dice que es una transformación que va a durar, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Después, para regresar al laberinto de la soledad, claro, él escribe ese libro un poco antes de que empieza a hacer esas observaciones tan explícitas de apoyo al feminismo. Pero lo que me llama la atención en el laberinto, y que no se ha comentado mucho, es que en uno de los últimos capítulos, él cita a Simone de Beauvoir. Y tenemos que recordar que este libro se publica en 1950, él lo termina en 1949, y el gran libro feminista de Simone de Beauvoir se publica en ese mismo año, en 1949. Y eso quiere decir que Paz lee y se familiariza con esa obra fundamental en la historia del feminismo en el mismo momento en que aparece. Y hay críticos que han dicho que no lo leyó mal a Simone de Beauvoir. Yo no creo que la leyó mal. Yo creo que él toma la idea fundamental de Simone de Beauvoir, que es que la mujer ha sido encapsulada en una serie de roles por la sociedad y que la mujer nunca ha tenido la oportunidad de ser sí misma. Y Paz utiliza ese análisis para hablar de cómo el amor en la sociedad moderna ha sido distorsionada. Ha sido distorsionada porque las personas, hombres y mujeres, pero en primer lugar la mujer, no tiene la libertad de ser quien quiere ser. Bueno, eso por un lado. Ahora paso rápidamente al el otro aspecto, tiene que ver con la forma en que describe a la mujer mexicana en varios de los capítulos del libro. Y ahí lo que argumento es que la gran mayoría de los lectores se han equivocado, y ahí sigo en los pasos de otro gran crítico pasiano, Anthony Stanton, que ya había hecho esta misma observación, que Paz no está, cuando habla define o describe a la mujer de una forma obviamente peyorativa o incluso ofensiva, él no está presentando esas ideas como sus propias ideas, sino que está resumiendo la visión que tiene la cultura mexicana de la mujer, y él claramente se está distanciando de esas ideas. O sea, mi argumento es que la reproducción de ciertas ideas no quiere decir que está expresando un apoyo a esas ideas, ¿no? Hay una diferencia entre to describe and to endorse. Entonces, esas serían las dos partes, creo, más importantes de ese capítulo. Y gracias por la pregunta, Verónica. ¿Tienes algo que añadir, Malva? Tendría mucho que añadir, pero no lo voy a hacer. Voy a decir muy pocas cosas. Yo soy mujer, tengo una hija. Defiendo la capacidad de las mujeres por encima de cualquier cosa porque me considero una persona capaz, y me entristece mucho que no seamos nosotros, todos nosotros, capaces de ver, y lo quise decir en el texto, capaces de ver las circunstancias desde donde se escribe una obra, el momento en el que se escribe, etcétera. Lo que Marten ha dicho y lo que hace en su libro es mostrar que han estado equivocadas las feministas, que quieren encontrar a toda costa como un gran oso al que pegarle y decirle, miren, Paz era un maldito, era racista, era misógino, y no es cierto. A mí me da mucha risa. En alguna ocasión me dijeron que Paz solo se juntaba con los blanquitos, y me dio mucha risa porque mi marido, que es de mi color y no soy rubia, trabajó con Paz. Entonces, eso es una mentira. El mundo está lleno de mentiras porque nos sirve para crear una historia alterna a la verdad. Y eso no nos sirve a las mujeres. Bueno, eso es lo que yo pienso. A mí no me sirve que me junten con 300 mujeres para ser yo valiosa. Yo creo que si lo soy por mí, no porque me junte con 50 o 100 o 1000. Eso no significa
que uno esté de acuerdo ni con la opresión, ni con la maldad hacia las mujeres, ni con el maltrato, ni ninguna de esas formas. Pero dije que no iba a hablar, solo es que es un tema que sí realmente me enloquece un poco porque es una mentira. Paz fue en los años 70, justo cuando estaba Luis Echeverría en un momento muy difícil del país, mandó hacer un reportaje sobre el aborto. Entonces, si él no era feminista, en los años 70, una publicación que expresa su apoyo directo a la legalización del aborto, no sé qué más quieran. De verdad, sí me preocupa mucho que no seamos capaces de distinguir los tiempos y que ahora pensemos que lo que pensaba el Quijote podemos estudiarlo desde hoy con las ideas que nosotros tenemos hoy, no con las que tenía Cervantes. Entonces, bueno, ese es mi comentario, ya me callo. Y ese reportaje lo hizo Elena Poniatowska. Y ella lo menciona en su libro Las palabras del árbol. Y tengo una larga cita de Elena Poniatowska al final, en una nota a pie de página, al final de ese capítulo sobre el feminismo. Y me alegro de tener a Elena Poniatowska de mi lado en este debate, porque ella menciona, ¿no? le escribe, le cita una carta que le escribió a Octavio Paz en algún momento, donde le agradece su apoyo a las causas feministas y recuerda que Paz le había pedido, le había encomendado este ensayo, este artículo sobre el tema del aborto y que creo que apareció en uno de los primeros números de Plural, o sea, en 1971. Sí, así es. Sí. Excelente, gracias. Ahora nos pregunta Betina Barrios si el texto que leíste, Malva, está disponible en algún lugar para su lectura. Muchas gracias por el interés, lo acabé hoy. No sé si en algún momento lo publico o sale en algún lado, lo compartiré con mucho gusto. Gracias. Ahora nuestro colega Rubén Hernández León pregunta, tanto para Malva como para Martin, que por cierto también Rubén expresa que qué maravillosos comentarios, doctora Malva. Gracias. Y dice, tanto para Malva como para Martin, ¿creen que el análisis de Paz sobre el Pachuco y los descendientes de mexicanos en Estados Unidos ha sido mal interpretado? Adelante, Martin, y luego Malva. Bueno, sí, yo creo que sí. Hay una lectura que es la lectura dominante de ese capítulo del laberinto de la soledad, que sostiene que Paz estaba casi insultando a la figura del Pachuco, que Paz no lo entendía, no tomaba en cuenta su ubicación social en el momento, que le estaba quitando también a la figura del Pachuco su significado político. Esa parece ser la lectura dominante y yo trato de mostrar, como expliqué antes, que Paz en realidad simpatizaba con el Pachuco, que hay que situar al Pachuco en el contexto de la fascinación por la figura del rebelde en la época y que para Paz representa esa figura, una figura que se valora, y que el Pachuco también está vinculado con su retrato más general del mexicano, y ahí tengo una parte en mi capítulo donde exploro la comparación que hace entre México y Estados Unidos, donde queda claro que simpatiza mucho más con con México que con Estados Unidos. Así que si el Pachuco representa a México y si Paz está lado de México en ese conflicto con Estados Unidos, o si tiene una simpatía fundamental por la cultura mexicana, una simpatía no exenta de puntos críticos, entonces podemos concluir que la figura del Pachuco, pues en primer lugar, es fundamental para la comprensión de la obra, está en el centro de su análisis, pero además está retratado de forma favorable, aunque de nuevo reconozco, y lo menciono en mi libro, que hay aspectos negativos en su descripción, ¿no? Pero creo que esos aspectos negativos contribuyen a la construcción de una figura más
más compleja y más interesante y más literaria, como sugerí antes también. Bueno, yo no tengo mucho que agregar, salvo que para Paz, ya lo ha dicho Martin y lo revisa en su libro exhaustivamente, la figura del rebelde es una figura muy importante, tan importante que podemos incluso llevarla hasta su fascinación por el subcomandante Marcos, eh, que era un rebelde, porque Paz se creía un rebelde, no se creía, Paz era un rebelde. Entonces, donde veía rebeldes, y tenemos historias de muchísimos poetas eh, locos y rebeldes a los que Paz apoyó porque eran unos rebeldes. Y a Paz le emocionaba muchísimo la posibilidad, es una posibilidad de tipo romántica, creo yo, la posibilidad romántica de ser un rebelde, no un revolucionario, un rebelde. Y entonces tiene enorme simpatía durante toda su vida por esta figura con la que yo creo que se siente identificado, aunque nunca salió a Charvala, ¿no? Pero de todas maneras, él era un rebelde, fue un rebelde toda la vida contra la imposición de muchísimas cosas que ocurrían en ese momento. Y eso no quiere decir que no se hubiera equivocado. Por eso me gusta el libro de Martin. Nos muestra facetas donde Paz pues se equivoca. Y sí, se equivocó, pero no porque fuera ni racista, ni misógino, porque eso no fue nunca. Se equivocó en algunos asuntos políticos porque todos nos equivocamos. Y es importante revisarlo, no como un héroe, pero tampoco como un villano. Excelente. Ahora el colega Jorge Marturano nos dice que le interesa mucho la figura de Paz como personaje y del uso que han hecho de esa figura. ¿Cuál consideran que es la intervención ficcional más interesante sobre la figura de Paz? ¿De qué manera han querido reorientar su obra y recontextualizarla? Pienso si hay algo similar a lo que hace Piglia o Bolaño con escritores y obras previas en el contexto de la literatura argentina. Adelante, Martín, si tienes algún comentario. Sí, bueno, como demuestro en el último capítulo de mi libro, que lleva como título Octavio Paz as Literary Character, o sea, es una exploración de las muchas representaciones de la figura de Octavio Paz en una serie de novelas, principalmente de mexicanos, pero también de algunos escritores de otras partes, como colombianos, españoles. Es una exploración de esas muchas representaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la representación más interesante? Pues, como mencionas a Bolaño, voy a identificar a Bolaño quizás como el autor del retrato más interesante de Octavio Paz, del retrato literario. Entre estos retratos literarios también hay que hacer una diferenciación entre aquellas novelas o cuentos donde aparece Octavio Paz con su propio nombre y aquellos textos donde aparece con otro nombre. Y en ese caso se trataría de un roman à clef. Un ejemplo sería La región más transparente de Carlos Fuentes, su primera novela, donde aparece un personaje que se llama Manuel Zamacona, y todos los críticos estamos de acuerdo de que bajo esa figura pues, se encuentra la persona Octavio Paz. Pero para regresar a Bolaño, en Los Detectives Salvajes, hay un episodio relativamente breve, creo que son 8 o 10 páginas, donde ofrece un retrato de Octavio Paz, que muchas veces ha sido visto como un retrato también satírico, como un ataque a Paz, como una denuncia de Paz o una burla de Paz, pero en realidad lo que me encanta de ese retrato de Bolaño es que mezcla un poco de burla con afecto. Yo creo que el crítico que mejor ha captado el tono de ese episodio de la novela de Bolaño es Christopher Domínguez Michael, quien habla del tono juguetón, es su palabra, del tono juguetón del texto de Bolaño. Es muy interesante porque presenta a Paz desde la perspectiva de su secretaria, una mujer que se llama Clara Cabeza, quien no tiene la cabeza muy clara, y no lo digo de una forma muy, pero hay una especie de chiste, porque el punto es que
ella está como medio confundida en todo el episodio. Y ese es el punto, ¿no? Porque en todo Bolaño hay siempre un juego con la incertidumbre, ¿no? Que lo que nunca se sabe, o la persona quien narra parece nunca saber exactamente lo que está pasando o lo que él o ella misma está narrando. Y aquí en el episodio de Octavio Paz funciona de una forma muy bonita, porque expresa como el afecto que siente Clara Cabeza, la secretaria por Octavio Paz, y también un poco la perplejidad, que no entiende muy bien qué está haciendo o por qué se dedica a ciertas cosas. Así que hay como ese tono de perplejidad. En mi opinión, hay un poco de burla, pero no hay sátira ni denuncia. Así que yo seleccionaría ese texto, aunque me parece que algunas de las cosas que Fuentes escribió también tienen digamos, mucho interés. Me parece que la figura de Manuel Zamacona, creo que ahí Malva y yo quizás tengamos una diferencia de opinión. Me parece que es un retrato interesante del Paz de la época, y tampoco veo en el caso de Fuentes como una sátira o un ataque a Paz, a pesar de que parece, y esto Malva me lo podría confirmar o no, parece que Paz se sintió ofendido por esa descripción en la región. Pero a mí no me parece no me parece ofensivo. A lo mejor hay algunos toques un poco críticos, pero por lo demás, a mí me parece que Fuentes está siguiendo en los pasos de Paz, sobre todo en relación con ideas en torno a la identidad mexicana, la historia de México, etc. Gracias por la pregunta, Jorge. Bueno, sí, yo no estoy de acuerdo con Martín, por supuesto. Ya lo hemos discutido mucho, pero solo voy a decir una cosa. Imagínense que son Octavio Paz y se crean Octavio Paz, porque Octavio Paz se creía también Octavio Paz desde chiquito. Y entonces, sale una novela de tu mejor amigo en la que te matan en una cantina en Acapulco, citando a un poeta como un loco, y además donde se aprovechan de todo lo que tú has venido diciendo. Pues yo sí me enojaría, a lo mejor tú no, Martín, pero yo sí me enojaría. Imagínate, eres Octavio Paz y te ponen como borracho leyendo a Nerval en una cantina y ahí te matan así, porque sí, nomás. Eso me parece una de las cosas más horribles del mundo. Pero a mí me gustaría, ya ahorita ya lo hemos peleado mucho, pero me gustaría preguntarte, Martín, sobre por qué piensas que son los narradores los que describen a Paz y no los poetas. Bueno, los poetas en México, digamos que el 80% aborrece a Paz. Es muy curioso ahora porque no serían casi poetas si no fuera por Paz, pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que no vemos poetas escribiendo a Paz, describiendo a Paz en sus poemas, salvo, claro, Neruda, cuando se vuelve loco, se enoja y empieza a decirle cosas horribles a Paz en poemas, pero yo no recuerdo así como muchos poetas escribiendo poemas donde aparezca Paz como un personaje. ¿Tú los recuerdas? Me puse a pensar y no me acordé. No, es interesante, muy buena pregunta. Una de las cosas que señalo, ese capítulo fue quizás el más divertido para escribir, pero seguramente notaste, Malva, que me acerco al tema desde una perspectiva también un poco crítica, que al final expreso una queja, porque me parece, a pesar de las excepciones, como el texto de Bolaño, como acabo de decir, me parece muy interesante, me quejo un poco del hecho de que hay demasiado enfoque en un solo aspecto, y me parece que es un aspecto un poco limitado de la vida y la carrera literaria de Paz, que es su papel como cacique cultural en el mundo cultural mexicano, sobre todo de las décadas 70 a 90. ¿no? Hay algunos textos que se enfocan en periodos anteriores, pero por lo general esa es la tendencia, y hay una fascinación por la figura de Paz como especie de papa de la cultura, y muchos de los textos contienen también una visión crítica de denuncia. Entonces, lo que yo digo al final de mi capítulo es que me llama la atención de que en ninguno de estos retratos aparece Paz, el Paz poeta además
¿no? Trabajando, como digo en inglés, en the symbolist modernist tradition, o sea, en una tradición, pues, intimista, ¿no? Romántica. Me parece que ahí, pues, quizás habría también posibilidades para explorar pues, una representación o ensayar una representación física, perdón, ficticia de su vida, enfatizando esa otra dimensión de su carrera literaria, pero no existe. Entonces mi respuesta a tu pregunta sería, bueno, a la luz del tipo de tema en que se enfocan los escritores, pues entienden que hayan optado por la narrativa y no por la poesía, porque están más interesados en el Paz como dictador cultural que el Paz poeta. Quisiera solo añadir una cosa. Yo escribo poemas y también escribí una novela, y en esa novela aparece Paz, pero me peleo mucho con Paz. No porque fuera un cacique cultural, sino porque nos hizo creer en mi novela y en la vida real también, que los poetas éramos importantes y no lo éramos. Entonces, yo creo que es una figura muy impresionante porque lo creo de corazón. Creo que Paz logró mantener la cultura mexicana en un nivel que desafortunadamente ya no existe, para bien o para mal. Bueno, ya dije que desafortunadamente, pero que hizo como que de pronto no viéramos lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Y creímos, particularmente los poetas, que los poetas eran importantes, porque Paz era importante y porque Paz defendía a los poetas, pero no era cierto. Entonces, bueno, eso es una cosa mía y loca, y bueno, soy poeta, pero no voy a publicar mi novela. Gracias. Bueno, se nos está terminando el tiempo y a manera de pretexto para cerrar, un par de preguntas de Ángel Morales. La primera para Martin. Si nos puede decir a qué cree que se deba la animadversión hacia Octavio Paz en México. Y para Malva, si crees que ese encono hacia Paz lo haya hecho sentirse un solitario en el centro, como lo llamó ella. Adelante, Marte, para tus comentarios finales y luego Malva. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que no tengo la respuesta. Yo mismo expresé un poco de perplejidad en torno a este aspecto de la recepción de Paz en México, ¿no? El encono que existe en torno a la figura de Paz. Yo creo que se ha leído mal gran parte de su obra, o hay muchas lecturas equivocadas de su obra. Lo único que podría especular es que tiene que ver con sus posturas políticas e ideológicas, que estaban un poco fuera de la corriente dominante en los años, sobre todo en los años 70 y 80, donde él opta por defender a la democracia y criticar al comunismo y criticar a la izquierda en general, aunque él seguía identificándose con la izquierda. Y creo que eso mucha gente lo tomó a mal y empezaron a tacharlo como derechista o conservador o reaccionario de una forma que, en mi opinión, y como trato de argumentar en mi libro, no se justificaba. Así que, por un lado, diría, bueno, yo tampoco lo entiendo del todo, y por otro lado, pues una explicación posible es por divergencias políticas e ideológicas, y que esas diferencias políticas e ideológicas entonces se proyectan sobre la obra, incluso esas partes de la obra que no tienen que ver con política e ideología. Una otra cosa que agregaría, y tiene que ver con un punto que quería mencionar antes en reacción a un comentario de Malva. Malva citaba un pasaje de Paz donde él decía, Paz dice que, bueno, tenemos la opción de decirle sí o no a la vida, creo que está diciendo, Dice ¿no? que la libertad no es una filosofía, sino una forma de la conciencia de decir dos monosílabos sí o no. Sí, bueno, eso me recordaba, en realidad no está vinculado con esta cita, pero me recordaba que alguien, y no recuerdo exactamente quién fue, pero alguien dijo en algún momento que las palabras preferidas de Paz eran no y pero.
Y creo que capta, yo creo que eso a lo mejor también podría explicar por qué tuvo tantos conflictos, ¿no? Y por qué es una figura tan controvertida, porque él mismo nunca evitaba la controversia o la polémica. Nunca, yo creo que nunca escribía o hablaba simplemente para agradar a su público. Creo que ese era un punto fuerte, ¿no? Demostraba su integridad intelectual y agregaba valor a su obra, pero creo que he rubbed a lot of people the wrong way, ¿no? Simplemente por siempre decir no o pero. Bien, voy a contestar muy rápidamente. Creo que Paz siempre se sintió como un hombre solo, un hombre, independientemente de que en efecto lo atacaran desde muy joven, pero desde muy joven, uno puede ver cuánto le dolían esos ataques y lo que él llamaba el ninguneo. Hay que ser también ciertos con que Paz exageraba, porque eso de que el ninguneo no era tanto, pero sí le lastimaba, y cuando quemaron su efigie en el Paseo de la Reforma, me parece que eso es un momento en el que Paz realmente se siente muy adolorido y comprende algo que todo el tiempo viene diciendo en sus libros, en su correspondencia, y es que en México no lo quieren. Eso lo siente desde chiquito. Y lo podemos seguir en muchas partes de su libro, pero particularmente en su correspondencia, esa sensación de llegar a México es llegar a un lugar donde no me quieren, donde nunca me han querido. Nada más. Pues vamos, ayúdenme a agradecerle tanto a Martín como a Balba estos comentarios súper inspiradores. Muchas gracias, Martín, por tu libro Reality in Movement. Octavio Paz as an Essayist in Public Intellectual. Ha sido una conversación sumamente interesante.